Hola, hoy quiero introducir el segundo capítulo de 1 Corintios. Estamos leyendo el libro de 1 Corintios como iglesia y espero que estos videos sirvan para guiar y apoyarnos mientras que estemos leyendo el texto. Entonces, hablando de este capítulo 2, escuchamos mucho acerca de la sabiduría y Pablo está tratando de fundamentar su argumento que va a continuar durante todo el libro. Y tiene que hacer esto, o sea, poner los cimientos de la razón que tiene Pablo, porque Pablo está a punto de comenzar sus correcciones para la iglesia, para corregir el comportamiento malo de la iglesia. Porque Pablo ve que la iglesia, muchos de los cristianos, no están viviendo conforme a la sabiduría de Dios. De hecho, están tratando de vivir de una manera coherente con la sabiduría del mundo. Y hay un gran contraste acá, porque Pablo dice que cuando estuvo con los corintios, no hablaba con palabras sabias, no estaba tratando de ocupar el razonamiento del mundo, sino su propósito es representar lo que era la sabiduría de Dios. Eso es el gran mensaje que compartió Pablo, el Evangelio. Y que Pablo dice que eso se resume en la crucifixión y la resurrección de Jesús. O sea, la sabiduría de Dios no tiene mucha lógica para el mundo, pero cuando entendemos lo que estaba haciendo Dios en Jesús, vemos que sí, el plan de Dios desde hace siempre, que Él llevó a cabo al enviar a su Hijo al mundo para morir y ser resucitado precisamente para redimir un pueblo para sí mismo. Eso tiene lógica. Parece que no tenga lógica según los estándares y la sabiduría del mundo, pero cuando uno entiende el carácter de Dios, entiende que Jesús es Dios mismo, que se sacrificó por nosotros en la cruz y volvió a ser resucitado, a vivir de nuevo, eso tiene sabiduría, tiene lógica. Y no solamente eso, demuestra la gran bondad y el amor de Dios para con nosotros. Entonces Pablo está diciendo y llamando a la iglesia en Corinto a no pensar según la sabiduría del mundo, sino razonar según la sabiduría de Dios. Y de hecho Pablo quiere destacar eso aún más, diciendo que su mensaje no vino de sabiduría humana, no vino de ninguna fuente fuera de Dios. Que todo lo que dice, todo lo que enseñó Pablo viene de Dios. Entonces, al corregir a la comunidad y su comportamiento equivocado, Pablo dice, yo ando con la sabiduría de Dios, porque eso es lo que les compartí con ustedes antes y voy a seguir compartiendo con ustedes todos sus consejos, todas las instrucciones, todas las correcciones según la sabiduría de Dios. Y que Pablo ha sido fiel en su comunicación. Y el enfoque principal de Pablo en todo esto es la cruz de Cristo. El plan de Dios desde hace siempre. La autoridad de Dios que le entrega a Pablo la capacidad de hablar y compartir este mensaje. Porque Pablo dice que él tiene el Espíritu de Dios, tal como todos los cristianos. Y si estamos viviendo conforme al Espíritu de Dios, si estamos pensando, razonando según la sabiduría de Dios, según el Espíritu de Dios, vamos a estar dirigidos bien. Pero el problema de los corintios es que han dejado de pensar según el Espíritu de Dios y han estado pensando según la sabiduría y el espíritu del mundo, han vuelto atrás. Y Pablo dice que cuando uno tenga el Espíritu de Dios, puede captar lo que es la sabiduría de Dios, puede vivir conforme a la sabiduría de Dios, que a veces no tenga sentido según la lógica del mundo, pero en la lógica de Dios sí tiene sentido. Entonces, el llamado de Pablo para su audiencia es escuchar al Espíritu de Dios, escuchar las palabras de Pablo que vienen de la fuente de Dios, de la autoridad de Dios, de la razón que da Dios a través de su Espíritu. Porque Pablo termina diciendo esto: nadie puede conocer
la mente de Dios. Pero la verdad es que si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos el Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Así termina. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Pablo dice que cualquier cristiano puede tener esta mente, esta lógica, la forma de pensar del Espíritu de Dios, la mente de Cristo. Pero requiere que estemos conectados con Cristo, que estemos dispuestos a escuchar el mensaje de Dios y que no estemos ahí razonando, pensando según los criterios del mundo, sino los criterios de Dios. Y la aplicación para nosotros de este texto hoy es que tenemos que vivir con humildad. Tenemos que saber que no sabemos todo, no vamos a entender todo, no podemos razonar o seguir la sabiduría cualquiera. Tenemos que discernir por el Espíritu en comunidad lo que haría Cristo, cómo pensaría Cristo, cómo reaccionaría Cristo. Eso requiere tiempo, meditación, requiere conversación entre nosotros, pero si nuestro deseo es tener la sabiduría de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, y estamos escuchando al Espíritu, sí, tenemos esperanza para vivir bien como corresponde. Y además, la mente de Jesús es lo que tiene que gobernarnos. Es la criteria para razonar para nosotros. No es cualquier otra cosa. La mentalidad cotidiana o lo nuevo pensamiento, así no es. Nuestro deseo en todo lo que hacemos, lo que tratamos de aplicar a la vida hoy en día, es vivir conforme a la mente de Cristo. O sea, como Cristo vio a gente, con compasión, con amor. Esto es nuestro deber como cristianos. Porque en Cristo, cuando tengamos el Espíritu, ¿por qué tenemos el Espíritu si estamos unidos a Cristo? Al estar en Cristo, tenemos el Espíritu. Y así podemos pensar y vivir, y reaccionar y poner en práctica lo que es la mente de Cristo. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar al Espíritu, a ser dirigidos por Dios, tener la mente de Cristo y no vivir según la sabiduría del mundo, sino comprender y vivir conforme a la sabiduría de Dios, porque esa es la única esperanza nuestra. Espero que este video te haya ayudado a entender el capítulo 2 de 1 Corintios. Quiero animar a todos a seguir leyendo el texto y vamos a vernos pronto para hablar del capítulo 3. Que tengan un día muy bendecido. Amén.